¿Qué son esos cantares? Si ya vieron la intro de este video, saben que hoy vamos a hablar de Caperucita Roja. Bienvenidos. En este video no voy a leer el cuento de Caperucita Roja, sino que quiero invitarlos a leer por lo menos dos versiones de este mismo cuento. Y antes de que lleguen a los cuentos, quiero contarles aquí acerca de 5 elementos importantes de Caperucita Roja, que antes de hacer este video yo los desconocía. Elemento número 1. Caperucita Roja surge en el contexto de la tradición oral, es decir, es un cuento que nace, al parecer, por allá siglo XVI, siglo XVII, en las narraciones orales familiares. Es lo que se denomina un cuento de hadas, en donde la protagonista es una mujer. Si ustedes se dan cuenta, cuentos como Blancanieves, cuentos como La Bella Durmiente, cuentos como La Cenicienta, tratan sobre mujeres. Las protagonistas son las mujeres, las mamás, las abuelas, y el rol del hombre es básicamente un rol como un objeto dentro del cuento. Es decir, el hombre tiene sentido si es un príncipe o un cazador, ya en el caso de Caperucita Roja y en la versión de los hermanos Grimm. Número 2. El primer autor, el primer escritor que se tomó el trabajo de poner en obra este cuento fue Charles Perrault. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero bueno. Él lo que hizo fue retomar de esas fuentes orales y escribir el cuento. Lo hizo en el año de 1697. Su cuento, que lo voy a dejar aquí abajo en el link para que ustedes puedan ir a leer el cuento, el primer cuento que se escribe de Caperucita Roja, tiene unas características particulares, características que nosotros, gracias a que tenemos un poco la versión de los hermanos Grimm, ya les voy a hablar sobre eso, difiere un poco. ¿Por qué? Porque en este cuento, en el primer cuento que se escribió, el final es un final dramático, es un final donde, eso no lo debería contar, pero se lo voy a contar, donde la niña muere. Es un final en el que hay unos elementos ahí de carácter sexual también, unos elementos de moraleja, que es otra característica de esta versión de Charles. Dicen que en esa versión que se escribió, Charles Perrault eliminó algunas escenas porque eran bastante crueles del cuento que se contaba de manera oral. Se decía que el lobo había comido a la abuelita, bueno, antes de comérsela, había guardado la sangre y había guardado parte de la carne. Cuando Caperucita llega, el lobo le da parte de su abuelita para que ella coma. Entonces hay todos unos elementos de canibalismo en sí mismo que Charles Perrault quita del cuento en su versión. En la versión de Charles Perrault hay algo muy interesante, es que durante el cuento la niña se quita la ropa. También ahí hay todo un elemento y una carga sexual del cuento que es interesante analizar. Elemento número 3. Hacia el año 1812, los hermanos Grimm retoman el cuento, retoman la versión de Charles Perrault, retoman otras fuentes orales y reconstruyen el cuento de Caperucita Roja. En ese cuento entonces van a cambiar algunos matices. El final ya va a ser un final feliz, ya va a ser un final más cerquita al que nosotros conocemos, donde llega el cazador y rescata a la abuelita y rescata a Caperucita Roja. En esta versión también está toda la historia de las piedras, por ejemplo. Ahora bien, los hermanos Grimm, y este es el elemento número 4, los hermanos Grimm en 1857 publican una nueva edición del cuento en donde le agregan otro final. Además de todo lo que pasó con el cazador, hay un final en donde Caperucita vuelve a tener otro mandado de la abuelita, se encuentra con el lobo, pero ya como le ha pasado la historia anterior, no la quiere repetir, entonces se desenlaza, el desenlace se hace de otra manera. Y aquí hay un elemento interesante, el cuento se va transformando con el paso del tiempo. Y hablando de esa transformación, llego al elemento número 5. Y es que Caperucita Roja es una de las obras que más derivaciones literarias y artísticas ha tenido. ¿Qué significa una derivación? Que es, a partir de esa obra original del cuento Caperucita Roja, salen muchas otras obras.
Obras como la de Triunfo Arciniegas, de la que hablaré en el próximo video, así que no se lo pierdan. Obras como el gran poema de Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel, que se titula igual, Caperucita Roja, del que voy a hablar la próxima semana. Obras como esta ilustración que van a ver ustedes aquí, de Gustave Doré, que estuvo en una de las ediciones ilustradas para niños de un gran ilustrador. Y obras como la de Quino, que es una historieta al estilo de Quino, donde se transforma un poco el argumento del cuento en sí mismo. ¿Listo? De manera que en este video, y para terminarlo, quiero invitarlos a que lean las dos versiones escritas que tenemos del cuento. Versión número 1, la versión de Charles Perrault, se las voy a dejar aquí abajo en el enlace. Y número 2, la versión de los hermanos Grimm. No dejen de leer estos cuentos y dejen aquí abajo en el cajón de comentarios sus opiniones, cómo les pareció el cuento, tanto la versión número 1 como la versión número 2 que tenemos escrita. ¿Conocían esos finales? ¿Conocían esos elementos acerca de Caperucita Roja? Leamos y pensemos en literatura. Nos vemos en el próximo video, en donde voy a hablar acerca de las derivaciones de las obras de Caperucita Roja. Nos vemos, chao, que estén bien, gracias por estar aquí. Tienes razón, antes tengo que comer. No sabes el hambre que tengo. Lobo, ¿pero qué haces? Nada, me ha pescado otra vez. Ten cuidado, podrías tropezar.